lo que vamos a presentar es un poco más platanizado. Todo lo que dijo Berizabel es espectacular, porque sí a todo, primero de todo, van a haber muchos temas de sí a todo lo que dijo Berizabel, pero además es un tema muy importante de entender de dónde veníamos, porque veníamos de unos marcos regulatorios muy soft law y estamos cada vez yendo más a hard law. Entonces vamos a ver qué está pasando acá en Colombia sobre eso. Primero, pues decirles que la regulación, pues es uno de los puntos importantes a analizar, pero no es el único. Hay otras cositas que vamos a ver durante la presentación para que vean cómo impacta absolutamente todo a la inteligencia artificial y al desarrollo de la misma. Eh, Clave entender que no estamos empezando de ceros a nivel de ecosistema de inteligencia artificial en Colombia. Eso porque lo digo porque hay muchos que dicen que somos meramente receptores de inteligencia artificial, que no hacemos nada en desarrollo o que no hay empresas que están haciendo algo de inteligencia artificial en Colombia. Y eso es falso. Todas estas empresas que ven en esta presentación son empresas que están basadas en inteligencia artificial de múltiples sectores. Aquí hay de turismo, muchas de salud, muchos de sostenibilidad, obviamente pues de analítica de datos y de inteligencia artificial para el sector público como nosotros, como Nagata, pero también hay comunidades y es otro mensaje. En Colombia no solo hay personas haciendo cosas, sino también hay comunidades muy interesantes como Tribu. Tribu ya es una comunidad técnica de inteligencia artificial que vale mucho la pena analizar. Hay muchas más, hay Club de la IA, hay muchas comunidades que están generando esa base de talento que tanto se necesita para incrementar ese ecosistema digital. No solo es regulación, es generación de ecosistema. Pero claramente estamos acá por el tema de regulación y política pública. Entonces, como decía Isabel, pues todos estamos ya en la jugada. Digamos, a este es un mapa que han hecho un tracker de regulación a nivel mundial desde hace varios años y desde este año es la primera vez que todo está en verde. Antes estaban dos colores diferentes, ahora todo está en color verde. Eso significa que todos los países tienen algo de soft law o hard law. ¿Ok? Entonces esto ya está para quedarse. ¿Por qué? Porque el impacto, como decía Marisol, el impacto de inteligencia artificial es vital y es lo que se viene en los próximos años, se quiera o no. Entonces, eso vamos a ver qué puede aguar la fiesta, pero en este momento está para quedarse. Y sí, en efecto, el riesgo hiperregular es perder la capacidad de innovación. Y un país como Colombia no puede perder esa capacidad de innovar. No se puede dar el lujo de perder esa capacidad de innovar, porque lo que puede hacer la inteligencia artificial en realidad es adelantarnos muchos años en desarrollo y competitividad como país. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a regular este tema. ¿Y qué ha hecho Colombia en la materia? Muchos temas, pero debemos entender que sin datos no tenemos nada. Entonces, la regulación y todos los esquemas de política pública deben iniciar primero por el tema de datos, porque los datos, como decía, había un presidente de Estados Unidos que decía que es la economía estúpido, en su logo de campaña, pues son los datos estúpidos, es decir, esto es lo más importante porque es la base de todo lo inteligencia artificial. Y tenemos que analizar por qué es tan importante, porque sin la calidad del dato, sin la visualización de los datos, sin la infraestructura de datos que tanto se requiere, no podemos seguir avanzando a modelos más avanzados de analítica predictiva o de inteligencia artificial. Por eso, a nivel regulatorio, vale la pena recordar que existe la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales en Colombia, el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, que eso lo saca el DNP, que para este año deberíamos tener, o vamos a tener una nueva versión del Plan Nacional de Infraestructura de Datos, el marco de referencia de arquitectura empresarial, y hay una regulación específica, muy específica sectorial, pues especialmente el sector financiero está hiperregulado en temas de habeas data, pero también el tema de sector salud. Entonces, en datos tenemos mucha regulación ya a tener en cuenta, porque como decía Isabel, muchos países están quedándose con esto, o sea, o al menos empezando a pensar en el mundo de inteligencia artificial con el tema de datos, con el tema de una 1581 de 2012. Eh, y, y muchas veces, pues, como vamos a ver, no es suficiente a nivel regulatorio solamente quedarnos en esto.
¿Por qué? Porque hay mucho más, hay un mundo de posibilidades. Y ahí tenemos que recordar cuándo empezó ChatGPT 3.0. ¿Se acuerdan? ¿En qué año? Fue noviembre de 2022. Si uno se queda con esa fecha, para muchos en el subconsciente de todo el mundo, dice, bueno, inteligencia artificial empezó en noviembre de 2022 para mí, porque es desde que empezaron a usar inteligencia artificial, ¿verdad? Pero pues, uno, la inteligencia artificial per se está desde los 50. La investigación y desarrollo ha avanzado desde los 50 hasta acá. El mensaje es que la inteligencia artificial generativa es solo un pedacito de todo lo que existe en inteligencia artificial. Y eso también hay que tener en cuenta a nivel regulatorio. Y en Colombia, nosotros hemos hablado de este tema desde mucho tiempo atrás. Ahí se hablaba de regulaciones de afuera desde el 2019. Sí, pues Colombia, en efecto, los adoptó desde el mayo de 2019 las recomendaciones de la OCDE. Nosotros cuando estábamos en Mintic, o sea, 2014, 2015, 2013, 14, 15, ya estábamos hablando en el acceso de la OCDE de esos temas de la recomendación de la inteligencia artificial de la OCDE. Es decir, que es un proceso que al fin llegó al 2019, pero llevamos 3 años hablando de eso. Y Colombia participó en esas discusiones en París. Entonces, eso es muy interesante. Lo otro es que también en el 2019 se hizo el primer COMPES, es decir, que ya teníamos un COMPES de inteligencia artificial. En ese momento se llamaba Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Esas actividades de ese COMPES se terminaron hace unos años, es decir, que no teníamos un COMPES activo con actividades concretas en este momento. En el 2020 se hizo una misión de expertos de inteligencia artificial, que hubo varias personas muy reconocidas a nivel mundial que nos ayudaron a analizar ese mundo de la inteligencia artificial, qué venía. Y recuerden, de nuevo, estamos hablando pre-ChatGPT, es decir, pregenerativa. Es bien interesante eso. En marzo de 2021, el gobierno publicó el marco ético para la inteligencia artificial, que es era un marco ético para el sector público específicamente. ¿Ok? Eso lo lanzó la presidencia de la República, el TAPRE, en el 2021, basado en las recomendaciones de la misión de expertos de inteligencia artificial. En noviembre de 2021 se adhirió Colombia a las recomendaciones de la UNESCO. Como decía Marisabel, la UNESCO es un actor muy importante a nivel regional, a nivel global, pero especialmente a nivel regional. Ha sido un actor muy importante en temas de inteligencia artificial, porque Gabriela Ramos, pues, porque la presidenta de la UNESCO, es muy activa en el tema de inteligencia artificial y trató de que la región fuera un gran impulsador del tema de inteligencia artificial a través de esas recomendaciones de inteligencia artificial. Es decir, que hasta el 2021 hemos tenido mucho soft law, recomendaciones, adopción de políticas de marcos éticos, que eso es puro soft law. No hay nada todavía obligatorio. En el 2021, la SIC realizó el lanzamiento del sandbox sobre privacidad desde el diseño y de efecto en proyectos de inteligencia artificial. Yo también soy fan, como Marisabel, del sandbox. Para mí me parece un mecanismo importantísimo, importantísimo. Ahí, pues para los que no saben, el sandbox inicial empezó en el sector financiero con Ofcom, con el regulador de Inglaterra, hace muchos, muchos años. Y muchos países empezaron a adoptar ese mecanismo como una forma de agilizar muchos mecanismos, mucha innovación en sectores hiperregulados, pues precisamente por el sector financiero. Pero esto es una gran herramienta que hay que aprovechar y con todos los desarrollos tan rápidos que están pasando con inteligencia artificial, es un mecanismo espectacular para acelerar esa innovación en espacios seguros, digamos. En 2022 se expidió la resolución MINTIC 46021 que definió el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, que es el que les decía que ahora pues el DNP va a volver a sacar unas actualizaciones, que es muy importante, por lo que les mencionaba de la base de todo, son los datos. En el Plan Nacional de Desarrollo ya estamos ahora sí, 2022, ya estamos en un mundo de ChatGPT y de generativa, ya estamos ahí.
Y en ese año, pues se sacó el Plan Nacional de Desarrollo actual, el que estamos actualmente. Ahí no había un capítulo de inteligencia artificial, sino hay unos temas específicos transversales en todo el documento. En el 2023, el DNP crea la Estrategia Nacional Digital, que le recomiendo leérsela, especialmente las actividades de la estrategia. Mucha gente se queda con el diagnóstico, con las primeras 10 páginas o 20 páginas, bueno, o 50 páginas de diagnóstico, depende del documento, pero lo importante son las actividades finales. El final del documento es muy importante, las actividades concretas. Entonces ahí pueden ver unos temas de inteligencia artificial. Y en el 2024 se lanzó la hoja de ruta de MinCiencias para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en Colombia. Ahí empieza el debate. MinCiencias, DRP, MinTIC, ¿quién maneja esto? Entonces uno empieza a preguntarse cómo está la gobernanza, la famosa gobernanza mariscal, la gobernanza de inteligencia artificial en Colombia. ¿Quién está manejando de verdad el tema? Y pues ahí empieza uno a pensar, ¿qué hacemos? Gracias a Dios existe el DNP y existe Viviana Vanegas en el DNP, porque esa dirección de desarrollo de transformación digital, de desarrollo digital en el DNP, nos ha ayudado mucho en estos 2 años a coordinar los esfuerzos de todas las instituciones que están ahí, o sea, MinCiencias, MinTIC y todas las demás que vamos a ver ahorita en el COMPAS. Es decir, que hay un articulador que era indispensable para lograr una armonización que se finalizó en el tema del COMPAS. Entonces, hasta ahí, eso es lo que hay. Pero a nivel, digamos, grande. Pero tenemos que tener en cuenta que hay unos elementos que han surgido recientemente muy importantes. Uno, la sentencia de la Corte Constitucional del año pasado, que es una sentencia clave en el tema de aplicación de la inteligencia artificial en el sector justicia. Eso es a través de, gracias a una tutela que un juez de la República tomó una decisión que no se basó, no sacó la decisión basada en inteligencia artificial full, o sea, no copió y pegó, sino que el juez analizó, hizo su análisis propio, pensamiento crítico propio, sana crítica propia, y ahí sí, para la exposición de motivos y para escribir la sentencia, se basó en inteligencia artificial para ayudarse, para apoyarse a escribir, no para tomar la decisión, que ya la había tomado. Eso es importante, esa diferencia. Entonces, ahí en la corte da unos lineamientos, pues bastantes lineamientos, de que cuándo sí, cuándo no se debe usar la inteligencia artificial en el sector justicia en Colombia, basado en ese caso de uso. A raíz de esa sentencia, el Consejo Superior de la Judicatura también sacó unos lineamientos de inteligencia artificial que sacaron este año. Entonces, esa es la base, esa sentencia es la base de los lineamientos de inteligencia artificial que hay actualmente en el sector justicia. Ahí, para que lo puedan mirar, también esos lineamientos son importantes si están en el sector justicia, para los que están en ese mundo. Por su parte, está en 2024 también la circular externa de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la famosa 002 de 2024, que tiene unas directrices específicas para el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. Eso es obligatorio analizarlo para todos. Todos debemos leer esa circular, pues porque da unos lineamientos muy claros de ese tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial para el desarrollo o para el uso incluso. Entonces hay que mirar eso bien. En 2024, la Dirección Nacional de Derecho de Autor rechazó varios registros de derecho de autor eh, por obras creadas 100% por inteligencia artificial. Y hay un concepto que sacó también el año pasado, que lo que dice es que si una obra es creada 100% por inteligencia artificial, no es registrable en la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia. Ese concepto es muy famoso. Ese concepto, digamos que a nivel mundial, varias direcciones de derecho de autor, digamos, entidades de protección de derecho de autor en varios lugares del mundo, también han dicho eso últimamente, que los que estén 100% creadas por inteligencia artificial no son registrables.
Entonces, eso es un tema importante a tener en cuenta. Y en 2025, o sea, este año, también hubo una sentencia muy reciente de que es la T067/2025 sobre el código fuente de Coronado. Ese caso de uso es muy importante por el tema de transparencia algorítmica. Entonces, aquí, si alguien quiere investigar a profundidad el tema de transparencia algorítmica en Colombia, debe empezar por esa sentencia, porque ahí lo que sí, en esa sentencia se obligaron a mostrar el código fuente de Coronado. Es decir, ahí entra una discusión gigante, gigante, de cuál es el límite entre la transparencia algorítmica y los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces, ese choque va a seguir en los próximos años o meses en Colombia hasta que siga el desarrollo jurisprudencial y el desarrollo jurídico. Eso es un debate muy interesante y eso da para un webinar entero, pero sí para que lo tengan en cuenta en temas de transparencia algorítmica. Entonces, como ven, hay muchos desarrollos. Uno, no desde hace un año o 2 años, es desde el 2019 que estamos hablando de inteligencia artificial en Colombia. Dos, hay un ecosistema que está creciendo en inteligencia artificial. Es decir, que tenemos que mirar muy bien cómo logramos subir más ese ecosistema y la innovación en Colombia para ser referentes en la región y pues ojalá en el mundo. Pero no podemos a través de la regulación restringir ese ecosistema. Tenemos que proteger, obviamente, como decía Isabel, los derechos humanos, claramente, los usuarios, el consumidor juega un rol ahí importantísimo en la inteligencia artificial con los dark patterns y, bueno, muchas más cosas que vamos a hablar. Pero entonces, ese es un primer mensaje. ¿Listo? Y ahora tenemos el COMPES. Entonces, además de todo lo que hemos hablado, ahora tenemos una política nacional de inteligencia artificial reciente. Y ese COMPES es el 4144. Para los que no saben qué es el COMPES y cómo se juega ese mundo del COMPES, primero para que sepan que es la máxima, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es justamente la cifra, la denominación del COMPES, es la máxima autoridad nacional de planeación. Entonces, tiene miembros, como miembros permanentes con voz y voto, los ministros de despacho y el director del Departamento Nacional de Planeación. Esto implica un gran trabajo multisectorial, muy, muy, muy fuerte. ¿Y cómo se pronuncia ese consejo? A través de documentos COMPES que son de todo tipo de temas. Pueden ser sociales, pueden ser económicos, hay de diferentes temas. Pues hay COMPES para mil cosas. Eh, Esto es una ventaja interesante porque los COMPES no se guían por cuatrienios de gobierno. No es una política de gobierno, es una política de Estado. Y eso implica que va más allá de los 4 años. Por eso es tan importante los COMPES, porque a través de COMPES uno puede, digamos, comprometer políticamente a entidades para que reserven presupuestalmente más allá de los 4 años, para que uno pueda prever presupuestalmente las reservas futuras que uno necesita para los grandes proyectos pues del país, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan interesante un COMPES. Y el DNP juega un rol preponderante porque es la Secretaría Ejecutiva del COMPES. Entonces, a través del DNP es quien coordina la elaboración de esos documentos y el seguimiento de esos documentos. Entonces, ahora sí, concretamente, a través de ese COMPES específico del 4144, lo que se hace es la formulación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, ¿quién participó en su elaboración? Y eso es un mito que hay de los COMPES, que eso se reúnen 5 personas y los hacen 5 personas reunidas en un edificio, en una mesa de trabajo y listo. No, eso es un trabajo gigante. Nosotros estuvimos con Marisabel en muchos compes, muchos, muchos. Y pues es un trabajo gigante de muchas, muchas personas. Específicamente en este compes se hicieron más de 15 mesas técnicas, se aportaron, hubo aportes de más de 150 representantes de diversos sectores y más de 200 propuestas
de acciones. Es decir, sí se hace con muchas personas involucradas, sector público, sector académico, sector privado, etcétera. Y el resultado fue este. El resultado es que tenemos un COMPES con un eje estratégico de tres grandes factores. Uno, habilitadores de inteligencia artificial. Dos, el tema de riesgos y efectos no deseados, que es vital, el tema de ciberseguridad. Es importantísimo analizarlo. Y el otro es uso y adopción de la inteligencia artificial. Esos tres macrocomponentes son la base del COMPES. Y específicamente en habilitadores de la inteligencia artificial, tenemos cuatro componentes que son muy importantes: ética y gobernanza, datos e infraestructura, porque de nuevo, datos, 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 capacidades y talento digital, e investigación, desarrollo e innovación. Entonces, todos estos tres supercomponentes, que entre el primer componente grande, que es habilitadores, tiene cuatro grandes subcomponentes, ese es el eje estratégico del COMPAS. Y así se escribió el COMPAS. ¿Y eso qué significa en realidad? En plata blanca, que tenemos 109 actividades. Bueno, el DNP dice 106 actividades. Yo lo puse 109 porque subdividí unas actividades que están pegadas. Yo las dividí en más, pero oficialmente son 109 actividades, 106 actividades. Yo las puse en 109 actividades concretas. ¿Y eso qué significa? Uno, que las actividades son concretas. Dos, que tienen un doliente. Tres, que tienen un tiempo específico de implementación. Eso significa que el COMPES va del 2025 a 2030. Entonces, no significa que todas las actividades que les mencioné pues vayan a estar desde el 2025 hasta el 2030. Hay actividades que empiezan este año y terminan este año, otras que terminan en 2027, otras en el 2028, otras que empiezan en el 2028 o el 2029 y terminan en el 2030. Es decir, que todas las actividades no tienen un cronograma igual. Eh, ¿Y qué entidades tienen actividades? Adivinen, muchas, exactamente, muchas. Y muchas son muchas. Vamos a ver cuántas. Vamos a ver cuántas. Que vamos, ay, perdón, se me trabó esto. Un momento, aquí. Entonces, tenemos muchas. Tenemos todas estas entidades públicas tienen actividades. ¿Pueden creer? Eso es demasiado. Pero eso es un buen mensaje, porque la inteligencia artificial le pega a absolutamente todos los sectores. Por lo tanto, tales actividades le pegan a alguna u otra entidad específica. Em, Eso sí, los líderes del tema del COMPES son tres, bueno, cuatro: MINTIC, MINCiencias, DAPRE y el DNP. Son los papás del COMPES de inteligencia artificial y son los líderes en la mayoría de las actividades. Lo que pasa es que se apoyan con varias de estas entidades públicas. Entonces, para que vean que esto es un trabajo gigante, imagínense la coordinación de esto, de todas estas entidades. Entonces, ahora sí vamos a hablar de algunas actividades, algunas consideraciones que tengo sobre el COMPES personales, después de haberme leído todas las actividades y todos estos temas. Uno, es un COMPES que deja hacer. El miedo que teníamos muchos era que iba a ser restrictivo o que iba a ser hiperregulatorio o que nos iba a coartar la innovación. Yo no creo. Yo creo que es un COMPES que sí está dejando hacer las cosas. Dos, tenemos que educar a la gente. Para mí, el problema más grave y urgente que tenemos que hacer es, como decía Marisa, tenemos que educar a todo el mundo. Tenemos que hacerlo rápido, porque de verdad se viene un problema no gigante en temas de muchos temas, incluido el tema del futuro del trabajo. Entonces, tenemos que apurarle en este tema de habilidades. Y el COMPES está uno de los componentes, como vimos, es el tema de apropiación y educación y talento. Entonces, eso es muy bueno. Habla de temas transversales: seguridad, sostenibilidad, empresas, educadores, propiedad intelectual, incluso cultura y deporte. Todos están, todos están. Incluye temas relacionados con entidades y organismos territoriales. Y eso sí me parece también un tema muy interesante y nuevo, debo reconocer,
que antes no tenía esa dimensión territorial, era más centralizado. Y esto sí está muy pensado pues, por el mismo gobierno que estamos claramente. El tema de territorio es muy importante, ¿verdad? Y me parece muy bien, porque pues no podemos dejar la brecha, si se hace centralizado, la brecha de inteligencia artificial también va a ser gigante. Entonces toca territorializar. Me pareció muy interesante y muy positivo los beneficios tributarios de MinCiencias. No sé si ustedes conocen que existen unos beneficios tributarios de MinCiencias que año a año sacan para temas de ciencia y tecnología. Y para el INCOMPES lo que dicen es que esos beneficios tributarios deben estar priorizados en proyectos de inteligencia artificial, que es algo muy bueno. Entonces, eso es un desarrollo que deben hacer en el DNP también. DNP con Mincomercio. Otro tema importante es seguridad, o sea, la seguridad es clave, seguridad digital, ciberseguridad, como le quieran llamar, pero sí es importante que existe la obligación en las actividades de actualizar y socializar el modelo de seguridad y de privacidad de la información que hace parte de la política de gobierno digital. Eso es urgentísimo, especialmente porque hay unos riesgos muy grandes actualmente de malware y de ransomware que está creciendo a nivel mundial. Ayer salió un documento que decía que solo en Estados Unidos el impacto del ransomware llegó a 14.6 billones de dólares en el 2024. Eso significa que hay muchos ataques diarios, que hay mucha gente pagando esos ataques, que no lo están mencionando. El tema de incidentes que decía Marisabel de reporte de incidentes, eso es importantísimo. Va a tocar obligar de verdad a muchos más sectores a que digan cuando hay un ataque y que digan cuando hay un ransomware. Porque el tema de subreporte de ransomware está brutal. Y el problema es que están atacando infraestructuras críticas cada vez más, especialmente el sector salud. Entonces, pues porque tienen los datos sensibles. Entonces ahí pagan más, sí o sí. O sea, pagan con todo. Entonces, eso es un problema muy grave que hay que tener en cuenta. Eh, Incluye el COMPES que se debe hacer un análisis de impacto de la IA en la salud mental. Me parece buenísimo. Muy, muy, muy bueno, porque sí tiene un impacto en la salud mental. El uso de inteligencia artificial en algoritmos ya se ha analizado desde hace muchos años con redes sociales. Y pues ya hay al fin unos estudios importantes de salud mental en menores de edad por el uso de redes sociales, que por el uso de ese algoritmo los tiene, especialmente a las mujeres menores entre 14 y 16 años, es un gran riesgo para la salud mental de las mujeres. Entonces, eso tenemos que seguir analizándolo en Colombia, porque hay estudios afuera, sí, nosotros leemos todo el tiempo esos estudios para niños en alianza, en Red Papás, por ejemplo, ahí analizamos mucho de eso, pero no hay tanta información local, entonces eso toca hacerlo. El DNP va a tener un observatorio de tendencias, que también es clave para analizar esto, porque como cada mes hay algo nuevo, bueno, es un decir, en realidad cada semana hay un nuevo desarrollo o una actualización de una solución de inteligencia artificial. Entonces hay que estar muy atentos a las tendencias para poder maniobrar más fácil. Eh, el COMPES dice que va a incorporar los sistemas de inteligencia artificial en Colombia con proficiente. O sea, como hay un marco, bueno, va a volver a haber un marco de precios del marco de nube pública, por ejemplo, marco de precios de nube pública próximamente. Va a haber algo parecido con sistemas, con productos o servicios de inteligencia artificial. Eso también es muy bueno. Eso es muy bueno para acelerar la adopción en entidades públicas y poder contratar esos productos o servicios de inteligencia artificial. Varias entidades de orden nacional ya tienen definido qué proyectos van a hacer. ¿Eso qué significa? Que en el COMPES hay unos casos de uso concretos que ya están definidos para ciertos ministerios y ciertas entidades públicas. Eso también es bueno como jalonador, porque las entidades públicas jalonan mucho el tema de adopción. Entonces, eso es muy, muy bueno. ¿Qué me pasó en qué estoy un poco más preocupado o qué no me gustó tanto? Uno, me pareció muy bien que en mi trabajo debe hacer un estudio de tendencias y efectos de la transformación digital del mercado laboral, por lo que hablamos. El impacto del futuro del trabajo es indispensable analizarlo, pero yo considero que hay que tener mucho cuidado con lo que dice
el COMPES de hacer una estrategia para la protección laboral de trabajadores ante la automatización. Y ahí sí no estoy tan de acuerdo, porque una cosa es analizar las tendencias, efectos, mirar el futuro de trabajo, cómo hacerlo a través de habilidades nuevas, capacitar más rápido, acelerar la academia con el sector privado, ese tipo de política pública, eso es una cosa, pero otra es proteger laboralmente a los trabajadores ante la automatización, es decir, proteger un trabajo, un cargo específico. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar en un mundo de inteligencia artificial que, pues sí, los cargos y de habilidades específicas van a reemplazar cargos específicos, eso es inevitable. Pero toca es acelerar que vaya a otro cargo o aprenda otra cosa, no proteger ese cargo por 5 años, 10 años y eso no tiene sentido para mí. El COMPES incluye hacer una estrategia contra violencias deepfake, que como decía Marisabel, en China hay una regulación muy clara, o sea, una específica de deepfakes. Canadá está pensando en otra, Utah tiene otra, en Estados Unidos hay muchas entidades federales, en estados federales que están regulando deepfakes específicamente. Y sí, es un reto importantísimo. ¿Por qué? Porque los deepfakes se están perfeccionando tanto que cada vez es más difícil diferenciar lo real de lo no real en escenarios digitales. Y por eso es que se está regulando. Como en China, como en varios lugares del mundo, bueno, en Europa también en la ley de inteligencia artificial hay un componente de deepfakes, lo que hacen es marcas de agua obligatorias. Entonces, que salga la marca de agua, siempre obligatoriamente que uno va a hacer un deepfake, no debe salir la marca de agua. Eh, que por ahora es como la gran medida que hay. No creo que sea suficiente, pero es la que hay ahorita. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Lo que pasa es que una cosa, los deepfakes no solo es una violencia contra mujer, o sea, no es revenge porn o es un tema contra la mujer solamente, es mucho más allá que género. Hay que ampliar el análisis a menores de edad y empresas, porque la pornografía infantil con deepfakes está explotando. Por favor, los que están con hijos chiquitos, no suban fotos en redes sociales de sus hijos, porque esas fotos las están usando para deepfakes de pornografía infantil. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta y todos debemos saber eso para proteger a nuestros menores. Eh, y las empresas pues están usando para fraudes financieros, los deepfakes en empresas. Entonces ya, por ejemplo, estamos en una reunión así como esta, digamos que Marisa es la gerente y Mateo es el de compras de la empresa y yo soy el Chief Financial Officer, el financiero. Y yo estamos en la reunión y en este momento vamos a aprobar una compra por 2.000 millones de pesos para un proveedor. Y yo estoy hablando, presento el caso, no sé qué, la cuenta es esta. Ustedes me tienen mucha confianza porque me han visto desde hace 2 años en la empresa y aprueban todo. Yo le mando la cuenta a Mateo, Mateo envía los 2.000 millones y la verdad es que yo no soy el verdadero financiero, sino que soy un deepfake totalmente perfeccionado. Y eso está pasando, eso pasó en Italia, eso pasó en Inglaterra, eso pasó en, en Francia, entonces eso está pasando también. Es decir, que muy bien que hablen de deepfakes y es importantísimo regular eso rápido, pero no es solo un tema de género, es mucho más amplio. La estrategia contra la información falsa también es una gran iniciativa que ahí incluye una actividad concreta, pero está en el 2028 y pues tardísimo. Más teniendo en cuenta que estamos en elecciones muy pronto. Entonces, eso significa que el 2028 es tardísimo. Lo otro es que los lineamientos de prácticas seguras de inteligencia artificial en entidades públicas y uso responsable, está la elaboración de esas políticas está entre el 2027 y 2030, que también digo tardísimo, tardísimo. Esos lineamientos deberían ser mucho más rápidos y se pueden hacer mucho más rápido. Entonces, eso es otro tema. ¿Qué me faltó? Que no está en el COMPES como tal, un estudio del tema de consumidor por parte de la SIC, que incluye los dark patterns, pero es mucho más amplio que dark patterns, aunque es un problema, ¿no? Pero eso bueno, ¿qué es un dark patterns para los que no saben?
son todos los mecanismos o metodologías que hace con el uso de técnicas de tecnologías específicas, incluyendo facilitándole la vida con inteligencia artificial, hacen que uno haga clic de una forma sugestiva o casi que fraude, con mala fe. Es decir, ustedes le están guiando a la compra de mala fe, pero con inteligencia artificial es mucho más sencillo hacer eso. Entonces, los hacen presionar un botón que no quieren, porque creen que, digamos, es el botón cerrar, pero o sea, al contrario es el botón pagar. Temas así. Entonces, y con inteligencia artificial, pues facilitan la vida de esos fraudes, o no es fraude como tal, sino misleading, es como eh, lo hacen llevar a uno a Engañoso, una... engañoso. exa- exacto, pues, le hace llevar a uno a una actividad que uno no quisiera hacer, pero la hace porque uno cree que está haciendo otra cosa. Entonces, eso es un tema. En materia de datos me faltó un catálogo de datos nación, porque de nuevo, datos, datos, datos. Eh, Vamos a ver qué pasa con el plan de infraestructura de datos si habla de catálogo de datos nación, pero pues no está en COMPES. Que se dejará y me faltó el tema geopolítico. La geopolítica ahorita en esto, pues ustedes lo han visto diariamente, mucho de lo que está pasando es geopolítica de inteligencia artificial. O sea, todo lo que ustedes leen en el periódico, el 40% es geopolítica de inteligencia artificial detrás. Y pues no hay un tema en el COMPES de cómo, qué rol debe jugar Colombia en ese escenario global o en la región. Entonces eso me faltó también un poquito a considerar. Y tuve una duda, que eso sí no sé si es bueno o malo, pero pues tuve una duda, y es si se puede haber metido, qué se puede haber metido del tema de semiconductores, porque hay unas, por ejemplo, hay una asociación de semiconductores en Colombia que dice que sí podríamos jugar en ese mundo de global value chain, de la cadena global de semiconductores. Obviamente no diseño, que eso está en Estados Unidos, no en producción, que eso está en Taiwán, pero algunos microcomponentes sí se podrían hacer en Colombia. Entonces, eso es una de las preguntas que me dan. Entonces, como ven, habla de muchas cosas, ¿cierto? Eh, pero me parece bien que en términos generales está dejando hacer muchos, muchos temas. Hay muchas otras actividades, pues son 109, no podemos hablar una a una de todo esto, pero sí es una buena, digamos, a nivel macro, para que lo tengan en cuenta. Uno, que obviamente se va a tener un modelo de gobernanza de inteligencia artificial, va a haber un Consejo Nacional de Expertos de Inteligencia Artificial, va a haber buenas prácticas para entidades públicas, buenos lineamientos para el sector privado, o sea, sugerencias, ¿no? Porque para el sector privado no se puede obligar en este caso, pero es guía recomendaciones para el sector privado, academia y ecosistemas de investigación. Hay mucho del tema de espectro e infraestructura telco, que pues es una base también muy importante, o sea, un trabajo muy grande para la ANE. La ANE tiene ahí varias actividades. La ANE, para los que no saben, es la Agencia Nacional del Espectro. Y pues en infraestructura tecnológica están todo lo de la estructura de infraestructura computacional, que, que es lo que Petro y Yesenia, el presidente Petro y Yesenia, y la ministra de Ciencias dice que es los centros CIA territoriales, los dos que va a haber uno en Usme y otro en Zipaquirá, y el de Santa Marta, el data center gigante de Santa Marta, que eso sería con plata de Emiratos Árabes. Entonces, digamos, esa es la infraestructura que tienen pensado este gobierno para el tema de inteligencia artificial. Lo que hablamos de Plan Nacional de Infraestructura de Datos, la versión, digamos, actualizada, y especialmente también, ya, el tema de Data Trust, es decir, espacios colaborativos y ahí empieza a mirar un tema de infraestructura. Sí, muy bueno eso, muy bueno. Se publicará una nueva estrategia de datos abiertos. Los datos abiertos en Colombia, primero, pues bueno, ahí Marisabel sabe mucho más que yo de eso, pero los datos abiertos en Colombia, pues llevamos muchos años hablando de datos abiertos, pero tiene problemas todavía, uno de calidad. La calidad del dato en datos abiertos es difícil todavía, falta mucho por hacer. Y en usabilidad es otro problema. O sea, puede que estén varios sets de datos en datos.gov.co,
eh, que eso nos da puntos en ranking internacional y en cosas internacionales, pero necesitamos fomentar mucho más el uso del sector privado de academia de esos datos que hay. Lo que pasa es que no lo usan por la calidad del dato que hay ahí. Entonces tenemos que hacer una estrategia grande de eso. Mucha interoperabilidad, ya ustedes saben, pues los que no saben en interoperabilidad, por ejemplo, al menos en el Ministerio de Mintic, pues el famoso X-Road es uno de los lineamientos, pero falta profundizar mucho más en tema de interoperabilidad. Se estructurará una red de colaboración de analítica de datos en el sector público, eso es muy interesante, eso lo va a hacer el DNP. Mucho y más de más sí, mucha formación, gracias a Dios. Formación, formación, formación. Tenemos que, y ayúdenos por favor a regar esto porque esto es importantísimo. Todos debemos aprender, estoy obsesionado por eso. El tema de propiedad intelectual, aquí el COMPES dice lo siguiente, porque ahorita les van a ver por qué digo lo que digo. Estudio que permita generar conocimiento y evidenciar los resultados deseados y los impactos probables positivos y o negativos que se desprenden de la interacción entre los sistemas de inteligencia artificial y la propiedad intelectual en Colombia. Repito, estudio que permita generar. ¿Ok? Ahorita, después retomo, pero acuérdense de eso. Eh, bueno, el tema de reporte de incidentes, actualizará y publicará los lineamientos y estándares para el reporte de incidentes de seguridad digital de la CIA, clave, clave por lo que hablamos de ransomware, que es un problema, no de verdad. Entonces, por ahí va. Y hay muchos más temas. Estos son los casos de uso, no vamos a entrar en materia de esto, pero para que sepan, estos son los casos de uso concretos que hablaba, que les mencioné anteriormente, sobre algunos ministerios y entidades públicas que van a hacer de verdad esto. O sea, ya hay una tarea concreta, son proyectos grandes, son muy interesantes y que de verdad pueden beneficiar bastante cada sector. Eh, que eso significa que van a poder hacer proyectos de inversión para esos casos de uso. Es decir, reservar la platica, que es lo más importante. Entonces, eso es clave. Y ahí para todo, todos los gustos, ahí está para deporte. Salud, deporte, transición energética, planificación de territorio, temas climáticos, etc. ¿Está financiado el COMPES? Sí. Bueno, entonces eso es interesante. Hay 479.273 millones hasta 2030 y ya hay proyectos de inversión en algunos sectores de algunos ministerios y entidades públicas para el 2025 y hay algunos que están pensando ya en reservas presupuestales para el 2026. 26. Entonces, digamos que eso es una buena noticia. He hablado con muchos ministerios últimamente para este tema. Y sí, están haciendo la tarea de reservas presupuestales. Lo único problema, pues el único, es el gran problema de todo esto, ustedes ven las noticias, es pues el tema fiscal en Colombia. Entonces, pues claramente, personalmente yo creo que esto va a bajar sí o sí, porque pues no están dando las finanzas públicas para nada de esto. Pues no, no esto específicamente, sino para nada, mejor dicho. Entonces toca mirar cómo van a reestructurar varios temas. Em, ¿Cómo se hace el seguimiento a un COMPES? Para que lo tengan en cuenta. La Secretaría Técnica, como les mencionaba, los tiene el DNP. Entonces, por cortes, hacen reuniones por corte y analizan las actividades del COMPES. Pues ya verán cómo hacen la Secretaría Técnica, pero normalmente lo que se hace es mirar las actividades, especialmente las más urgentes, las de este año y las del siguiente, para ver, ya empezar a pullar para que se den las cosas. Eso es a nivel de Secretaría Técnica del DNP, lo oficial de siempre de una Secretaría Técnica. Pero además, desde la sociedad civil se va a hacer una veeduría del COMPES. Entonces ya hay se están organizando desde la sociedad civil para hacer esa veeduría. Entonces va a haber doble, digamos, ojos puestos en el COMPES. El normal de Secretaría Técnica y ahora sociedad civil, para que lo tengan en cuenta. Eso es el COMPES, ¿cierto? Pero el COMPES no es lo único que se está manejando en este momento, ni siquiera las sentencias que vimos, ni lo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ni la SIC. No, eso no es lo único. Falta un tema muy importante y es el legislativo. Un actor que está de moda, que quiere estar a la moda. Y eso se nota en esto.
muchos proyectos. Entonces, cuando uno ve esto, exacto, se asusta, porque uno dice, uno, qué cantidad de cosas. Dos, probablemente ahí hayan muchas cosas repetidas. Sí, recuerden cómo funciona un congreso. Entonces, tiene diferentes partidos, o sea, tiene diferentes bandos, por así decirlo, y todos quieren lucirse. Y como el tema de moda está en inteligencia artificial, muchos quieren lucirse mostrando proyectos de ley de inteligencia artificial o relacionados con inteligencia artificial. Y eso se refleja pues en todo este boom de proyectos de inteligencia artificial. No podemos entrar en uno a uno, pero es para que sepan que existen muchos. Uno, dos, que hay un esfuerzo interesante de MinCiencias eh, de, digamos, recopilar muchos de los temas que hay en otros proyectos, algunos de estos proyectos de arriba, para hacer un solo proyecto. Entonces, digamos que eso es una buena cosa, pues tratar de ordenar un poquito más la casa. Lo que sí es cierto es que tenemos que apoyar entre todos a enseñarles a los honorables representantes y senadores del mundo de inteligencia artificial y a las UTLs para que hagan un trabajo como, pues, bueno, o sea, hay mucha gente muy pila que está apoyando estos proyectos, pero pues toca seguir apoyando más cosas. Eso es a nivel legislativo, ¿verdad? Y yo quería profundizar un tema que no solo es a nivel nación, es a nivel regional, también hay muchas cosas. Entonces, la innovación y la tecnología que incluye inteligencia artificial, por ejemplo, en un ecosistema como el bogotano, el de Bogotá, pues es muy grande. Hay muchas entidades que están metiendo en la ficha que incluye temas de inteligencia artificial. Eh, y la gobernanza y la regulación en Bogotá, o sea, no solo quédense con que hay una gran regulación nacional, sino que a nivel local también hay cosas que también se reflejan. Infraestructura de datos se refleja y en temas de gobernanza también se refleja. Entonces, la gobernanza de datos en Bogotá está muy establecida, por ejemplo, para que tengan una idea. ¿A través de qué? De esto, del Comité Distrital de Datos, de la Comisión de Transformación Digital y el Colectivo Bogotá. Es decir, hay varias organizaciones, varias entidades que se reúnen entre cada mes o cada 3 meses, normalmente es cada 3 meses, a hablar de estos temas de datos y de inteligencia artificial en Bogotá. Entonces, no sé qué, y hay, yo sé, no estoy hablando de Bogotá como un ejemplo, pero pues Medellín también tiene sus propias gobernanzas de temas de inteligencia artificial y de datos. Entonces, eso es importante. Algunas consideraciones ya más generales, porque yo creo que deberíamos tener en cuenta a nivel general de todos estos temas que hablamos. Uno, sí, la regulación es importante, depende de para qué. Estoy de acuerdo con Isabel que que una política pública meterle en una ley, eso no tiene sentido. Pero la regulación de casos específicos, así como tan específicos, no sirve, porque esto pasa tan rápido que al mes ya no tiene ley, ya no le sirvió la ley. Entonces toca más por principios. Hay que unificar las definiciones y eso es un trabajo internacional, no es un trabajo local no, solamente. Eh, imagínense si acá no nos ponemos de acuerdo internamente, ponerse de acuerdo a nivel internacional es duro, pero ya hay unos ejemplos de acuerdos internacionales de definiciones, pues como la OCDE o como la UNESCO, tenemos que coger algo, pero algo de afuera también, porque no somos una isla, tenemos que estamos en un mundo globalizado, la inteligencia artificial es globalizada totalmente, entonces hay que tener en cuenta eso. Eh, el tema regular el riesgo y no la tecnología, sí. A diferente nivel de riesgo deben haber diferentes obligaciones también. Eh, eso es un tema, o sea, el tema de no es lo mismo usarlo para mi uso personal que para una decisión de un sistema judicial. Eso es totalmente diferente. La armonización con leyes existentes es clave, la flexibilización de la regulación para seguir fomentando la innovación es clave, y ahí vienen los sandbox regulatorios, por eso esa flexibilización es muy, muy buena y muy importante. Y la regulación se debe hacer entre todos, no en un cuarto seguro, un cuarto chiquito de 3 expertos, porque eso no sirve para nada. Entonces, todos los poderes públicos, sociedad civil, gremios, academia, expertos, todos debemos participar en este mundo de regulación o de política pública.
Eso sí, ¿qué sí regularía? Entonces, eso es personal, ¿no? Eso es personal. Entonces, ¿qué regularía? Uno, los sandbox regulatorios, o sea, implementaría muchos sandbox regulatorios y no regulatorios. Clavísimo. Dos, urgente los deepfakes, por lo que hablamos. Los riesgos son actuales y son muy reales. Especialmente en los niños me preocupa muchísimo porque está creciendo mucho y los fraudes pues van a seguir creciendo porque se está perfeccionando cada vez más el tema de imágenes y video de inteligencia artificial. Si ustedes ven las herramientas que hay ahora, Kling 2.0, bueno, Kling, no sé qué versión ya va, muchas herramientas de video y de imagen están cada vez más increíbles. Entonces, eso es importante. Deepfakes. Reglas de transparencia algorítmica y explicabilidad, que lo explicó muy bien María Isabel. Evaluación de impacto previa de sistemas de alto riesgo, y también lo dijo Maisa, y es los sistemas de alto riesgo son, y los sistemas de frontera, como decía ella, esos son claves. Esos sí son temas muy riesgosos y toca mirar muy bien esa evaluación. Medidas para combatir la desinformación, el impacto de la IA en elecciones y discursos de odio. Tenemos que analizar eso mucho y mirar cómo podemos disminuir ese riesgo. Sesgos y discriminación algorítmica, claramente. Protección de derechos fundamentales. Medidas especiales para proteger niños, niñas y adolescentes. Ciberseguridad, clarísimo. Eso es lo que para mí es lo más importante. Entonces, si uno tiene en cuenta esto, uno, a nivel general, para un país como Colombia, pues uno, debería aprovecharse para complementar los temas del COMPES que requieran desarrollo legislativo, pero no meter el COMPES en un proyecto de ley, sino lo que falte por desarrollar del COMPES, ahí sí. Entonces, eso es un tema. Dos, no se debe copiar literal el modelo europeo, y es lo que explicó Marisa a la perfección, y es que el riesgo es de que se haga mal y se copie sin saber nada. Dos, sin que tenga la institucionalidad, como dijo Marisa, el caso que mencioné de Tailandia o de otro país. Y el otro caso y el otro riesgo es que se copien títulos y no el contenido, que eso es un riesgo tenaz porque entonces se copian los títulos, pero no el contexto, o las excepciones, que eso es un problemonón. Entonces, eso es un tema muy importante a tener en cuenta. Mi gran duda, sigo insistiendo, ¿quién debe ser el encargado de la figura principal en Colombia de esto? Si Minciencias o Mintic u otra organización o una entidad especial, ¿quién? Mirar muy bien el ámbito de aplicación es importantísimo y mirar las excepciones. En el caso europeo, pues las excepciones están muy claras en la ley. Están, por ejemplo, los de I+D+I, 100% enfocados a investigación científica, los modelos usados antes de su introducción al mercado puesta de servicio, personas físicas que utilicen inteligencia artificial en actividades puramente personales de carácter no profesional, los fines militares, defensa y seguridad nacional tienen otro mundo. Entonces, eso hay que tener en cuenta que también puede haber excepciones. No todo está en la misma bolsa. Si se va a hacer clasificación por riesgos, ok, pero debe hacerse muy bien. Y eso es un problema. El riesgo de hacer un análisis de riesgos mal hecho es muy alto. Ojo con el tema de empleo, ya lo vimos, y lo que les mencioné, no se debería proteger un cargo, se debería hacer unas políticas de estabilidad de empleo o de reubicación de trabajadores, pero pues, eso es muy difícil de implementar en el mundo actual. Y de nuevo, el camino de reconversión laboral y apoyar capacidades y nuevas habilidades muy aceleradamente, muy rápido. Más que regulación expresa, hay que incentivar la adopción de profesión urgente para todos, y eso es más allá de una regulación, es una decisión de país, de sector privado, de sector de todo el mundo, de que tenemos que estar metidos en esto urgentísimo. Y si uno pregunta, bueno, ¿y el regulador qué debería, cómo debería ser el regulador? Que es una pregunta importante de institucionalidad. Eh, si tenemos estas características, pues sería interesante. Uno, que tenga una experiencia en temas tecnológicos y técnicos de inteligencia artificial, que tenga conocimiento en temas éticos y de derechos humanos, que tenga los recursos suficientes para operar con independencia,
porque ahí viene el tema de captura regulatoria también, y debería tener la capacidad de revisar, monitorear, investigar y realizar el enforcement de sus medidas. Entonces, si uno se pregunta de sus características, ¿quién las tiene en Colombia? Actualmente ninguno. Entonces toca mirar qué capacidades se pueden crear, en dónde. Eso es otro tema también. Eh, y eso es muy bonito. Digamos, inteligencia artificial está muy de moda, todo el mundo está hablando de esto, está muy buenísimo, está muy chévere, pero también hay que tener en cuenta que se puede aguardar la fiesta con diferentes formas. Una es lo de regulación excesiva, que soba todo el tema de innovación. Dos, pues la tensión geopolítica que estamos viviendo, estamos en un momento crítico, estamos mirando que va a pasar muchas cosas que eh, son dos superpotencias, que son China y Estados Unidos, que están mandando la parada y pues ahora están bien agitaditos. Entonces toca mirar qué va a pasar en los próximos meses. Eh, lo que no puede pasar es que haya un Chernobyl. ¿Se acuerdan de Chernobyl? Del ataque, pues del ataque, del accidente nuclear. Antes de ese accidente nuclear, la inversión, si ustedes miran las gráficas, la inversión de energía nuclear estaba así, como creciendo. Cuando llegó el ataque, el problema, se fue al piso la investigación y desarrollo incluso de energía nuclear y las inversiones de energía nuclear en el mundo. Esto no puede pasar en inteligencia artificial. Tenemos que evitar a toda costa un Chernobyl. Es decir, que haya un gran problemonón por algo de inteligencia artificial. Ya sea por una discriminación algorítmica brutal o porque se enloqueció un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo y tuvo un accidente en muchas personas. Ese tipo de cosas no puede pasar. Toca evitar eso para que sigamos en la tendencia creciente de inteligencia artificial. Limitaciones tecnológicas, ya están diciendo que los LLMs no son suficientes para lo que se debería el futuro de inteligencia artificial técnicamente. Ese tipo de cosas también hay que mirarlas. La dependencia de datos, porque ya saben, ustedes saben que los datos en Internet, o sea, los datos de los LLMs actuales para la inteligencia artificial generativa se sacaron de todo Internet. O sea, ya tienen todos los datos en Internet, más los datos sintéticos, que son los que se producen. Cuando usted le pregunta, esa respuesta ya es un dato sintético creado por la máquina y eso también nutre el sistema. Entonces, ¿de dónde más sacan los datos? Cada vez más, para mejorar el sistema y para seguir entrenándolo, necesitamos más datos. La pregunta es de dónde sacamos más datos. Entonces, eso es una de las temas que están mirando. Pues, investigadores, por ejemplo. Casos de uso no rentables y sostenibles o si las empresas no ven un retorno claro de inversión. Y eso también es un gran problema. El diferenciar la moda de la realidad y las expectativas, porque todo el mundo habla de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, eh, cuando de nuevo no es lo único que hay, es un porcentaje chiquito de toda la inteligencia artificial. Y los casos de uso, de pronto, un gerente de inteligencia de una empresa mediana o grande, o bueno, una pyme, lo que sea, si solo en los medios tiene en la cabeza que esto es inteligencia artificial generativa, se va a caer de su bus muy rápido porque de pronto un caso de uso no le sirve con inteligencia artificial generativa. Entonces, eso es expectativas versus realidad, que también toca bajar del bus a mucha gente de esas expectativas. Escasez de talento y la evolución de la computación cuántica, que eso también va rapidito. Entonces, más allá de la regulación y la política pública, lo que sí es que tenemos que hacer un apoyo de todos los sectores, privado, público, academia, a que tengamos unos lineamientos de desarrollo y de uso de inteligencia artificial. No esperar al papá gobierno para hacer cosas, mejor dicho. Hay que hacer muchas cosas por nuestra cuenta. Sector privado, académico y público debemos avanzar muchos temas, mientras tanto, con lineamientos éticos y de uso y desarrollo buenos. Entonces, eso también toca tener en cuenta. Y eso significa esto, en efecto, uso ético y seguro de la IA. Que hay muchas, digamos, tips para evitar el sesgo, para comprender, hay que comprender cómo funciona. Y eso no solamente empresas, las personas. Y ya es impresionante cómo niños de 16 en adelante están usando ChatGPT y Gemini y todas estas estos sistemas como su psicólogo de cabecera. Si uno no entiende
cómo funciona y el tema de alucinaciones, que está entre un 30% y un 80% dependiendo del modelo, es decir, que un 30% hasta un 80% le está diciendo mentiras, eso es un problema. Si uno no entiende cómo funciona, pues uno no sabe que alucina y se cree todo. También pasa lo mismo en que si uno no sabe que eso no dice la verdad, sino que es un tema de inferencias y probabilidad, también se pega un totazo. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que todo el mundo sepa. Bueno, y la responsabilidad humana importa. Uno no puede, y eso está pasando en los estudiantes, ay, no, es que me dijo ChatGPT, ay, no, es que me dijo Gemini. A mí no me importa. A mí, usted tiene pensamiento crítico y usted no puede copiar y pegar lo que dice ChatGPT. Usted tiene que analizarlo y revisar las fuentes y hacer pensamiento crítico. Eso es importante. Entonces, todos esos usos son importantes. Es decir, que hay una fórmula, pero es una fórmula no mágica. Y son datos, 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 gobernanza y de datos muy buena, política pública fuerte, regulación para temas específicos, no para todo, sandbox regulatorios, de acuerdo, Marisa, fan de sandbox, autorregulación en casos concretos y urgentes, o sea, igual toca hacer elementos urgentes de inteligencia artificial, sector público, sector privado, academia, estándares globales, que eso es, el tema de estándares es vital. Recuerden lo que pasó con todo el tema de GSMA en la guerra inicial de celulares. El estándar es vital. Ganó GSMA, pero estaba combatiendo con otros dos al principio, hace muchos años. Eso está pasando ahorita en inteligencia artificial. Hay muchos estándares y vamos a ver quién gana. Entonces, toca mirar eso. Seguridad digital, apropiación y adopción de inteligencia artificial obligatoria, le llamo así, pero toca que todos aprendamos. Geopolítica, y especialmente a nivel regional, como Colombia, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo urgente. Avances en academia, avances en el sector privado y el Estado como jalonador. Y es una fórmula no mágica porque tiene muchos peros y pues es difícil, pero tenemos que hacer todo lo posible para lograrlo y el éxito de eso pues, depende de todos nosotros. No es solamente papá gobierno, no es solamente de un actor grande, es de todos. Muchas gracias.